Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un programa más de bueno, nada, eso. Este programa de diálogo con los artistas de la región, ya hemos conversado con artistas de diferentes géneros, de toda la costa norte del Gran Buenos Aires. Lo hacemos con esta perspectiva de periodismo de soluciones que busca mostrar aquellos proyectos que pueden salir adelante y no desconocemos lo que podemos criticar, lo que podemos mejorar, pero hacemos énfasis en esos proyectos que de alguna manera, y eso también es lo que hacemos acá, mostrar esa manera, que de alguna manera esquivan, superan, encuentran la vuelta para poder salir adelante. Y hoy vamos a hablar de artes visuales, vamos a hablar de artes plásticas, vamos a hablar de arte con un joven artista de la zona que ha sido premio del Salón Primavera de San Fernando, por ejemplo, que ha investigado mucho en la región, en la zona del Teña, en la isla Martín García, para llevar adelante su arte. Tiene 35 años, Santiago Fredes. Santiago, muchísimas gracias ¿Qué tal, por estar Gustavo? acá. Gracias a vos por la invitación. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Terminando el año? Terminando el año, sí, recibiendo el verano también. Está bien. Santiago, vos venís de una familia muy, muy grande, ¿no es cierto? Sí, no tan Te, grande, pero sí te pregunto porque yo, por intermedia, ejemplo, por decir. conozco a Mariano, que es un artista que hace acrobacias. Conozco a Nahuel, que trabajó en política, o no sé si estará, últimamente no lo veía tanto. Eh, ¿Cómo es que vos empezás a dedicarte y seguís el camino este de las artes visuales? Bueno, por empezar, Sí. creo que desde la casa, digamos, mi papá es artista visual, Bien. eh, trabajó muchos años como diseñador gráfico también. Y mi mamá está muy ligada a las letras, así que es algo como que desde chiquito mamé, se puede decir. Ah, buenísimo. Está Y bien. después decidí, cuando terminé la secundaria, anotarme a hacer la licenciatura en la Universidad Nacional de las Artes. Y ustedes, yo nombré, bueno, hay tres hasta ahora, Santiago y los hermanos que nombré, ¿hay más? ¿Cuántos Sí, son en tengo total? un hermano más Sí. y una hermana más. Ah, mira. ¿Y ellos también se dedicaron a las artes? No, No. no, Ah, no, no, ah, no. perfecto. Está bien, entonces es bastante equilibrado. Sí, La, sí, mi hermano se dedica la a la hermandad. gastronomía y mi hermana, no, otras cosas, digamos. Pues sabes que me acuerdo cuando estuviste en este programa Yungas, que reúne artistas para que hagan muestras visuales. Ahora me lo explicás bien vos. Pero a mí me llamó la atención que el coordinador del programa dijera que buscaban artistas post-internet. ¿Vos te sentís así, un artista post-internet, verdaderamente? Em, no sé si post. Yo trabajo mucho con internet, Ajá. Ah, convivo con eso ujú. desde mis prácticas artísticas, pero también mi cotidianidad. O sea, la tele la veo en internet, en YouTube veo el noticiero. Ayer vi la sesión de diputados, por ejemplo, por decir, no sé. Pero cuando tenía, no sé, hice toda la secundaria y no tuve internet. No tuve con una computadora en mi casa, recién a los 20 y pico tuve una computadora. Iba en el último, quinto, sexto año, los últimos años, íbamos a un ciber con mis amigos, pero no es, a esa edad ya no es post-internet, me parece. No, Claro. no sé, yo creo que post-internet sería alguien que nació con internet. Sí, sí, exactamente. O sea que él lo dijo Eh, genéricamente. sí, no, Sí, gente de mi generación no las consideraría nunca post-internet. claro. Claro, como decíamos hace un momento, Sí, cuando te por ahí presentaba, 35 años, claro, sí, por ahí 36 mi casi. producción más fuerte empezó cuando a la par, casualmente, ¿no? Pero de que yo empecé a tener internet, pero no están ligados. Pero no, post internet no. Está bien. Yo creo que nos conocimos en realidad nosotros a partir de un trabajo tuyo muy, muy interesante
con una revista de cómics, ¿no? Con Ultramundo fue, si no me equivoco, Es posible, sí. ¿no? Una Eh, revista, la verdad que era un lujo esa revista con ese papel, más allá del contenido, ¿no? Digamos, la, la formalidad es lo formal. Un- Muchas páginas coloridas. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Vos empezaste por el cómic? em, ¿Tu Mira, carrera así claro. artística? Dentro de las influencias, digamos, heredadas por mis padres, está la historieta, Mm. digamos. Ah, mira. Y a mi papá sobre todo le gustaba el cómic nacional y europeo, no sé, Manara, Breccia, Altuna, Ah, claro. Moebius, Sí. Pratt, así como grandes autores y Ujú. otros también, ¿no? Yo sumé a eso quizás el manga, que es la historieta japonesa, y Claro. alguna cosa norteamericana. Y el primer fanzine que hice fue en la secundaria también, con Darío Fantacci, Ah, que es con quien después fundé el grupo Niños, que es el que editaba esta revista que nombraste, Ultramundo. claro. Darío Fantacci, Pedro Mancini y yo. Eh, y sí, fue mi primer proyecto grande, digamos, más como en serio dentro del arte. Fue mi primer colectivo también. Y creo que con el que más trabajé así, más intensamente. Fue una experiencia muy horizontal. Aprendimos todo lo que aprendimos de edición, que es lo que vos estabas nombrando, digamos, la materialidad, fue en la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, la FLIA, Ah, la FIA, que es sí. casi de las primeras ediciones que participamos, pues fue justo, coincidió con nuestro nacimiento, digamos. Ah, mira. Nosotros no pensábamos autoeditarnos, pues es un proyecto de autoedición, nosotros imprimíamos esa revista, bueno, la mandamos a encuadernar, pero nosotros la imprimíamos, bueno, además de diseñarla, maquetarla y hacer el contenido, pero también la salíamos a vender, la promocionábamos, la distribuíamos, todo, como toda la cadena la hacíamos nosotros. Claro, era una revista anual, ¿no? Sí, casi Prácticamente. anual, Porque era casi un salía casi libro. entre 8 y 12 meses. Era casi un libro. Y Por la calidad y por el contenido. empezó con 64 páginas abrochadas, así Mm, dobladas al medio, y terminó en 180 aproximadamente. Nosotros, nuestra idea inicial fue que alguien nos publique. Hicimos estas primeras 64 páginas, claro. no nos conocía nadie, teníamos 20 años. Y Lo, buscaban un editorial, claro, digamos. lo Ah, maquetamos, lo armamos un PDF y lo enviamos por mail a claro. varias editoriales que conseguimos de acá y de allá, los correos. Un ¿Pero mandaron porcentaje sin diseñar o ya todo diseñado? más o El menos PDF. diseñado, Ah, claro, ¿sí? más o menos diseñado, Ah, sí. mira, o sea, Diciendo, bueno, mira, tenemos esto, claro. ¿qué les parece? Y la mitad, lo que siempre contamos es que la mitad no nos respondió y la otra mitad sí, diciendo, chicos, muy bueno el material, los felicito, pero no tenemos resto para, ¿cómo se llama? Para arriesgarnos por autores noveles, o sea que no los conoce nadie, Claro. no sabemos si vamos a vender, si no vamos a vender. Así que bueno, vuelvan a mandar, no sé, cuando sean más conocidos, qué sé yo. Y ahí dijimos, bueno, lo hacemos nosotros, ya está. Y Claro. ahí salió. Y Es- estuvimos 10 años haciendo eso. Escúchame, ¿y las temáticas eran temáticas locales? Eran, eran cómics y muchos de fantasía, ¿no? Pero eh, Em, las, Mira, a Darío lo conocí en la secundaria, ajá, bueno, en la primaria, el último año de primaria, en Córdoba, que en el 96 me fui a vivir a Córdoba. Hice ajá, toda la secundaria allá. sí, Así que, y de ahí los dos nos vinimos para Buenos Aires para seguir estudiando en la universidad una vez que terminamos. La- eh, Así que, bueno, Darío era de Córdoba. Y en ese momento estaba viviendo en Paternal. Yo en Tigre. Y Pedro es de Ituzaingó, del oeste. ah, mira, Así que era uno de cada punta. claro, claro. Nos faltaba del La sur, tal mayoría vez. era conurbano, pero había también, Había una pata había una parte en en la capital, capital, sí, que era un cordobés. claro, Así que bueno, lo local, cada uno sí desde digamos que cada uno hacía su historieta. A claro. veces mezclábamos, uno hacía un guión y otro lo dibujaba, o uno un lápiz y el otro entintaba.
Ujú. pero cada uno eran microhistorias autoconclusivas, porque como dijiste, la periodicidad era anual, entonces Claro. nada, tenía que soportarse solo cada número. Sí, sí. Eh, pero en la continuidad de los números empezaban a haber cruces y empezaban a haber personajes que se repetían, que uno lo inventaba y después lo tomaba otro. Y así se fue conformando esto, que era el nombre de la revista, que es el Ultramundo. Claro. O sea, algo que Sí, sí, inventamos sí. nosotros. Había mucho imaginario que podía responder a lo que se llama el género, ¿no? De terror, de fantasía, de ciencia ficción, de Ujú. suspenso, como Sí. utilizábamos cosas de ahí, de cultura popular. Em, pero Darío inventó un nombre, también un género, que es terror cibernético, misterio cibernético. Misterio cibernético. Ah, mira qué Ese bueno. es el nombre que le puso él a nuestro género. Ah, mira, o sea que inventaron su Sí. género también. Después la siguieron digital la revista, ¿no? ¿O dejaron de hacerla? No, dejamos de hacerla. Sí, ¿Directamente? Ah, sí. Sí, fue una etapa que se terminó, claro. digamos, 10 años, un montón de trabajo en colectivo y cada uno, nada, siguió también como por sus pasos. No éramos, por un lado, no sé, yo me dediqué más a las artes visuales, Ujú. como a pintar cuadros, por decir, no sé, para decirlo rápido y mal y pronto. Pedro siguió haciendo historietas, pero no quiso ya editar más, dijo no quiero hacer más el trabajo de edición. Ah, mira, claro. Y Darío también sigue haciendo unas historietas increíbles en Córdoba. Está ahí. Él viajó bastante, estuvo en Europa, entonces eh, eso como que hizo más difícil en ese momento seguir trabajando como trío, digamos. Claro, y esa experiencia me imagino que también te habrá ayudado y empujado hacia el IUNA, ¿no? Hacia el UNA para trabajar para estudiar No, en la fue universidad la... o era más o menos No, no. De, la... de hecho, yo entré en el 2004 Mm, en la UNA, que en ese momento era sí, IUNA, porque era claro, Instituto Universitario. sí. Y esto habrá empezado 1 o 2 años después. Ujú. Sí. Pero sí me brindó muchas herramientas. Por un lado el trabajo en colectivo, digamos, horizontal, y de la autogestión, digamos. También todo eso lo aprendí ahí. Ahora, con relación, digamos, a tus proyectos, porque yo me acuerdo que fui a cubrir, o por lo menos me enteré por medio de gacetillas de prensa, que por ahí me enviaban los organizadores o ustedes mismos, eh, trabajos fuertes, o sea, vos decís, sí, soy, para decirlo mal y pronto, soy un pintor, Mm. pero uno ve que el resultado que uno ve en esa tela o en esa pared o en esa serie tiene detrás un trabajo bárbaro, un trabajo de campo bárbaro. ¿Qué sé yo? Cuando, por ejemplo, hiciste el trabajo de la isla Martín García, o el propio Yungas, en Yungas habías investigado por uno eh, por unos automóviles, ¿no? Mm. ¿Cómo es toda eh, esa forma de trabajo del artista visual? ¿Cómo, cómo vos la hiciste propia? ¿Cómo? Sí, ¿Sí? es una... Yo investigo mucho antes de ponerme a hacer una imagen, digamos. Ujú. Eh, Me intereso en un tema X y lo investigo y soy medio también acumulativo, entonces empiezo a acumular material, Ah, información mira. y de ahí es de donde salen las obras, que no solo son las imágenes que creo, sino que también aparecen textos y aparecen relatos en distintos formatos, digamos, no solo en cuanto a la imagen. La imagen ayuda porque es fácil de digerir de alguna manera, decir, bueno, esto es una obra de arte, indudablemente, pues una pintura, un dibujo, entonces entra dentro del fácil de hacerlo entrar en el medio artístico, ¿no? En un espacio artístico, pero a eso después uno le puede sumar otras capas. Ujú. Eh, a mí me gusta lo que es el arte, el realismo, digamos, dentro del arte, lo que es el realismo, que
como en sus inicios, ¿no? Con Courbet y otros pintores en el siglo XIX, y después Sí. todo lo que es el realismo documental, que nace mucho con la fotografía, Ajá. como contar historias, ¿no? Como Sí. contar situaciones, y también aportar desde mi espacio de artista, que al artista es una de las particularidades es que tiene mucha visibilidad, digamos lo que se le dice, ¿no? Claro. Se le abren los micrófonos. Sí, sí. Entonces, aprovechar esos recursos que tiene el arte y ponerlos a disposición también, aportar esa visibilidad para distintas luchas o situaciones conflictivas. Entonces, hay mucho de eso también. ¿Y eso cómo fue construyéndose en vos? Porque uno a veces ve que hay diferencias bastante tajantes en algunos artistas que de pronto dicen, digamos, se definen de pronto como artistas a los que les gusta testimoniar sobre la realidad y eso, pero uno como artista ve que aparte de testimoniar, digamos, tendría que esforzarse más como artista. Pero en tu caso, no pasa eso. Vos en tus obras se ve mucha creatividad, es reconocida. Es reconocida, el Salón Primavera de San Fernando tiene, no sé, 25 años, creo que cumplió este año, y vos fuiste reconocido ahí. Entonces, ¿cómo juega eso, digamos? ¿Cómo juega el tema de la estética con el compromiso? Un poco también esta pregunta está ligada a una de las primeras que te hice. Si vos, o cuando trabajabas con tus compañeros, con el colectivo del cómics, eh, te nutrías de tu propia realidad, de lo que veías por ti, de lo que veías en el conurbano, en la zona, de viajar hasta el Yuna. No sé si en esa época ya estaba la sede en San Fernando, Sí, estaba en San Fernando, pero en el de todos canal de San modos, de Fernando. viajar. Entonces, ¿cómo se va forjando eso? Porque a veces, por un lado, uno ve zonalmente que hay muchos que dicen que se dedican al arte, ¿no es cierto? Muchas señoras de su casa que les gusta pintar, se ponen a pintar. Ellas sí, efectivamente, agarran una tela y pintan. En el tiempo libre, ya se jubilaron, no sé. Pero es muy distinto la propuesta de un artista, como es tu caso. Vos sabés que algo parecido de eso de ser juntador de cosas, nos decía Eugenia Azar, que estuvo también por acá contando. eh, pero por eso, ¿cómo se va forjando, por un lado, ese compromiso y por otro lado, el comprender que uno, lo que vos me decías recién, uno es un artista y lo visualizan por eso? Sí, no sé, no pondría en una escala de valores como distintos modos de acercarse al arte o de producirlo, por empezar. Ujú. Eh, Bien. Esta señora que pinta me parece perfecto. Sí, obvio. Eh, y después, sí, como las influencias que yo puedo tener, como te puedo responder desde ahí, digamos de alguna manera, hay van por distintos lados, van por lados muy distintos, vamos a decirlo así. Ajá. Como desde la estética hay algo que puede salir, no sé, de la historia del arte, como te digo, estos movimientos del siglo XIX, Ujú. pero puede salir del cine, como, no sé, David Lynch, ahí aparece esta cosa más fantástica, Ajá. más penumbrosa, de la música inclusive. Y, y después, sí, hay una influencia muy grande del lugar en el que vivo, obviamente, que me interesa. O sea, me sirve el arte a mí como herramienta para poder conectarme con ese espacio en el que vivo, para poder entenderlo. Ujú. A ver, no solo con estas como investigaciones que hago, sino ya cuando retrato un lugar particular, como que me lo apropio de alguna manera, porque lo voy Ujú. conociendo. Para hacer o al menos en mi caso, para hacer un dibujo yo necesito saber, no sé, hago un puente, ponele.
hice un dibujo del puente que cruza de esos los ferroviarios ingleses, que un Sí, sí. de lado a lado del andén. Sí, Entonces necesito saber cómo está hecho. Tengo esa obsesión claro. para poder dibujarlo. Entonces voy, lo investigo, necesito saber dónde apoya, dónde están los pesos, porque eso en el dibujo se ve. Ajá. Entonces tengo un acercamiento como muy íntimo con esos lugares. Y con la gente, y también con la gente, digamos, que vive en esas zonas. Pues después lo muestro, o sea, me permite, como que uno de los públicos ideales es cuando hago ese tipo de trabajos, es el público de acá, digamos, Claro. de esos, que transita esos espacios que yo estoy trabajando en mis Y imágenes. sí, porque alguna vez por ahí lo vieron o por lo menos escucharon. Claro, Si no lo sí. pudieron ver, Sí, lo escucharon. reconocen, pues Sí. hice muchos de soterramientos de las avenidas, o de estos de los puentes. Yo me acuerdo Con de los hacer puentes de Tigre que vi en San Isidro, creo que era la Casa de la Juventud, en puede una ser, muestra ahí, sí, y, puede ser. y también en el centro Villa Carmen, en Tigre también Sí, hay, ¿no? en En la esos casa, dos al menos los vi. la Casa de las Culturas Villa Carmen. Sí, la Casa de las Culturas Villa Carmen. Allí vi los de Mm, los puentes del viejo ferrocarril. sí. Entonces, bueno, me sirve Sí, a mí como herramienta claro. para acercarme al territorio, para Ujú. acercarme a mis vecinos y vecinas, y también para contar historias, digamos. Para yo contar una historia y para que los otros cuenten historias también. Me gusta pensar así mis obras. Cuando están como el momento expositivo, Ujú. que sería la parte como contextual, eh, como que una obra colgada en la pared abre un espacio de diálogo, ¿no? Como Claro, una cuestión como medio sí, como medio mágica, como si fuera una ronda alrededor de un fuego, por claro. decir, ¿no? Cuando se abre ahí una dimensión en la que se pueden contar historias, como en el Ujú. fuego mismo, como en una ronda, y se abre la posibilidad que el espectador, por decirlo de alguna manera, también participe, ¿no? ¿Y sos bien recibido o es muy complejo cuando vos vas a averiguar, cuando vas a preguntar por cosas, en general? En O, qué sentido? ¿eh? ¿En qué sentido? Cuando vos vas a ver, lo pienso más que todo como periodista, ¿no? Que viste, cuando va el periodista y empieza a preguntar, a veces no es tan bien recibido. Ah, como Es distinto, investigador, digamos, en mi claro, rol de como investigador. investigador suelen tener eh, buena recepción, digamos, me imagino, no sé, yo cuando voy como periodista digo, bueno, buen día, soy periodista, vengo a hacer esto, y ya saben que eso de alguna manera se va a visibilizar en una nota. En el caso tuyo, digamos, cuando vos vas a requerir esa sí. información, eh, se abren al artista, la dan, en Y general, ¿no? Digo, sí, hay de sí. todo. Por un lado, Mm, mucha de esa información es como vivencial, digamos, de mis vivencias mismas. Entonces, de lo que vivo día a día. De mm. hecho, ponerle esa fábrica que Autoar se llama, Claro, autoar, que sí. trabajé en el proyecto Yungas, que si querés después lo desarrollo. Estaba enfrente, está donde hoy está el Carrefour del Canal de San Fernando, Ajá, claro. que es casi enfrente de donde estaba la sede del IUNA, donde yo cursé, hice 6 años, cursé en esa sede, entonces Ah, toda esa zona del canal, que claro, sí. yo en mi juventud, como que yo toda mi adolescencia la pasé en Córdoba, entonces me fui a los 11 años de acá Sí, y volví a los 18, 19 sí, y no, como que no conocía la ciudad, no conocía qué colectivos me llevaban a dónde, claro. entonces sobre todo en esa etapa me sirvió mucho, como encontrar esa herramienta del dibujo y la fotografía para acercarme a esa nueva ciudad. Ujú. Em, y ponerle toda esa zona fue una zona industrial muy importante para Tigre y San Fernando, que hoy está, Sí, bueno, desde que nací está así abandonada, por decirlo de alguna manera. sí, sí. Con un montón de Em, galpones, sí, claro, es una muchos zona. galpones sin Claro, techo, sí, inclusive, con árboles adentro. claro. Entonces me intrigó qué pasaba ahí. Yo por 6 años yendo todos los días a una zona que nunca había transitado, entonces bueno. Entonces, eso por un lado, como mi vivencia personal. Sí, Después hay mucho trabajo en internet, justamente, o en archivos, donde es más impersonal. Buscar
Me gusta mucho trabajar sobre lo que se dice también, sobre algún tema. Ah, mira. Como ejemplo, te voy a poner, hicimos una investigación sobre San Isidro Labrador, Ah, de San también, Isidro, sobre claro. la fundación del pueblo y la ciudad de San Isidro, Sí, sí, que la fundó Domingo Acasuso. claro. Mm. Eh, yo me llegué a interesar por ese tema porque Domingo Acasuso es un vasco que llegó en 1680 y pico a Tigre, al puerto de las Conchas. Lo mandaron como soldado raso Ah, lo primero lo mandaron al aeropuerto. a controlar el contrabando que había en esa zona. Sí, Entonces, por eso es que llegué a la historia de San Isidro y tal. Y tanto sobre San Isidro como sobre Domingo Acasuso hay muchos relatos que se claro, contradicen entre sí y me parece que eso es lo rico también. Entonces me claro, gusta sí. ver, más allá de como algunos historiadores revisionistas van y buscan el documento específico en el archivo a ver qué día nació o si qué esto o lo otro, pero a mí me gusta mezclar como las distintas versiones. Entonces Claro, entro a los portales de noticias, a los portales de turismo y cada uno da una versión y ahí me sí. parece que pasa algo que es interesante. Entonces esa es la parte de internet, archivística, en publicaciones también, ¿no? Todas esas cosas. Y después la parte de encontrarme con la gente a preguntar, es la que menos ejerzo. Ah, está bien. La dejé para lo último. Pero sí, por ejemplo, en el caso de Autar, estoy trabajando con una periodista de Tigre que se llama Mónica Carinchi, Ajá. que con ella fuimos a entrevistar a varias personas Ah, bien. sobre la fábrica de Autar. Sí. Es bueno que me lo preguntes porque es una investigación que está en desarrollo. Ah, Así ah, que está en bueno, desarrollo, pero igualmente vos hiciste sí, trabajos. yo hice unas pinturas, Claro. pero nosotros queremos seguir indagando, nos falta, y sobre todo queremos... ¿Y el resultado de eso va a ser otras pinturas o no? ¿O ya está la Sí, pueden ser etapa? pinturas, inclusive Oh, puede ser un libro que hagamos con Mónica, queremos hacer algunas presentaciones así más claro. performáticas. Ya No, me tenemos refiero a que todavía hay producción sobre eso. sí, Claro, ya no tenemos terminó bastante con... material, pero Mm, nos gustaría más. Igual con lo que tenemos ya vamos a pensar algo para el año que viene. ajá. Pero está bueno que me preguntes porque estamos buscando gente que haya trabajado en Autuar. Ah, mira, claro. Por ahí hay gente que por ahí el papá trabajó o el tío, pues ya cerró Sí, en el 60 y claro. pico, en el 63 creo. Claro, en esa zona había un montón de gente de Eh, la región que o que trabajaba. tenga información Claro. sobre la También en fábrica y si Astarza, ¿no? Claro, sí, Astarza también es interesante, Ujú. tiene mucha más historia, pero es mucho más conocida y está mucho Sí, más sí, documentada. Entonces claro. nos interesaba este caso porque es una fábrica que es muy desconocida, no hay ningún señalamiento al respecto. No, en absoluto, no hay nada. Se considera la primera fábrica de automóviles en serie de la República Argentina. La primera, La mira, qué primera, bárbaro, sí. ¿eh? Autuar fue proveedora de IAME, le modificaba unos chasis para el rastrojero. Claro, por el rastrojero. Después también ensamblaban unos autos alemanes que eran los NSU Prince, con los cuales se corrían carreras, digamos, de rally en circuitos nacionales. Ajá. Ganaron bastantes carreras. Y se hacía ahí, en ese predio en Tigre. Sí, Qué bárbaro. Una parte. tuvo dos etapas la fábrica. Mm. No vine a cuenta, pero No, no, una obvio. fue en Tigre y otra después se Claro. vendió y se la trasladaron, la segunda mitad estuvo en otro lado. Ujú. Pero bueno, Bueno. si alguien quisiera brindar información, Claro, está bueno. sí. Que te encuentren por las redes, Santiago Sí, Fredes, ¿eh? Santiago Fredes En Facebook está Santiago. sí, el mail es fredes.santiago@gmail.com. fredes.santiago@gmail.com. Perfecto. Claro, seguro que va a haber un vecino, alguna vecina que algo sabe y va a querer Sí, sí. contar. Y Santiago, ¿cómo es el que empezás a conectarte y a trabajar colectivamente? Porque cuando hace un rato empezábamos a conversar, vos me parece que hiciste hincapié en esto del trabajo colectivo. Mm, Me parece que lo pusiste en un lugar preeminente, como decir que no es lo mismo, que no sos una persona sola que va ahí con su pincel
con su investigación a trabajar, sino que tu trabajo es colectivo. Lo reivindicás eso, ¿no? Sí, o sea, igual soy mucho de trabajar solo, Ajá, pero me gusta el trabajo colectivo. Digamos, a mí lo que tenía mucho este grupo, este colectivo Niños, con el que ajá, hacíamos la revista Historietas, que además sí, era multidisciplinario, hacíamos videos, hacíamos performance, música, mira, cualquier cosa. Muy experimental, ¿no? sí, Todo. sí. Pero después lo Fotografía. entregaban al video con la revista o no, eran No, actos teníamos distintos. nuestro canal de YouTube, teníamos un Ah, blog, pero hacíamos también presentaciones en vivo. claro. Cada vez que presentábamos un nuevo número de la revista hacíamos una exposición con alguna cosa. Mm, No sé, locuras. Pero en este espacio que es la FLIA, sí, la Feria del Libro Independiente y Alternativa, que en ese momento estaba muy en efervescencia, no solo aprendimos todo lo que es la materialidad de cómo editar una publicación, porque todas las publicaciones que había o la mayoría, eran autoeditadas, las ajá, editaban sus propios autores. claro. De imagen no había tanto, la mayoría eran poetas o narradores o dramaturgos, etcétera. Ujú, Y el espíritu de esa feria era justamente lo colectivo y lo autogestivo, pero desde un lugar como político también, ¿no? ujú. También muy al calor del 2001 y de las Ajá, asambleas barriales y de todo eso, ¿no? De cómo, una experiencia también de cómo podemos como sociedad, digamos, convivir de otra manera, tomar decisiones de otra manera, una práctica de una democracia ampliada, más participativa, digamos, no qué solo bien, representativa en la que uno emite un voto claro, y después eh, delega además, digamos, uno no lo elige, ¿no? Uno nace en esta sociedad. claro. Pero bueno, siempre uno dice, bueno, ¿cómo podría ser de otra manera? Bueno, uno puede empezar a poner en prácticas, aunque sea para ver qué sale, a ver si es Ujú, posible o no. Como a mí me gustaría eso, digamos. Que la democracia, que haya más participación ciudadana, digamos, en la claro, democracia que tenemos. claro. Y entonces, bueno, por un lado lo practicás con otros colegas, Claro, sí, constituir un colectivo artistas, me parece que ya claro. es una práctica de ese tipo, de una democracia directa también, ¿no? Como donde los involucrados son los que deciden y donde tenés que poner de acuerdo con otras personas, Y básicamente, que pueden también, ser tus vecinos de la cuadra. claro, y también me parece que eso mismo te lleva a la elección de las temáticas, ¿no? Porque vi también que esa parte yo no la, justo esa parte no la cubrí, pero vi también que estuviste trabajando sobre los terrenos de Colony Park, ¿no? Claro, sí, sí, hay un interés social o político, como se quiera llamar, en Ujú, mi obra, digamos, que se plasma en ese tipo de intervenciones. El caso de sí, Colony Park es un mega emprendimiento privado en la isla, en la primera sección de islas del Delta de Tigre, que finalmente fue prohibido, digamos, por... que fue Sí, prohibido por avasallar todo tipo de derechos, digamos. ujú, Es un emprendimiento que no tenía ningún papel en regla y gracias a la movilización de muchos sectores de la población civil se logró se logró como obligar a la justicia a que actúe. claro. Pero aparte, más allá de los papeles, era un proyecto muy loco, querían urbanizar el delta. Claro, sí, lo que pasa es que si está legislado que se puede hacer, es muy difícil frenarlo. En este caso no se podía hacer. Claro. Sí, iba a ser como el primer gran emprendimiento de ese tipo en las islas del Delta, que inclusive querían poner un puente para que haya autos, Sí, querían sí, sí, sí. quebrar la insularidad. Ujú, Y yo llegué ahí, digamos, a interesarme en eso, porque venía trabajando sobre la ciudad, ¿no? Sobre esta ciudad a la que había llegado no hace muchos años y con la que me estaba reencontrando. Me había como interesado mucho este tema de lo urbano, de
cómo se pueden ver, observar distintas capas, ¿no? De épocas en la ciudad, como un edificio al lado de otros, todos diferentes, en una misma cuadra, cosas que quedan inconclusas, pilotes de autopistas que quedan ahí abandonados, y decís, ¿qué habrá sido esto? Como planes que están por la mitad y después nunca se retoman. Y te hago un paréntesis. Cuando vos investigás estas cosas, Sí. ¿ya tenés definido cómo se van a plasmar en un cuadro, en un video, en qué No, formato o no? no, no. Bueno, ahora sigamos entonces con Colony Park. Está bien. Entonces, y el punto, Mm, como el punto importante de esa relación con la ciudad es esta idea que nombraron en varias otras entrevistas acá en este programa del conurbano, digamos. Yo claro. nací en Tigre y más allá de ese periodo en Córdoba, después volví a Tigre. Ujú. Entonces, yo me movía, me iba en el oeste, pero iba mucho a Capital, iba al sur, a Wilde, a Avellaneda, veía mucho y entonces veía ese tránsito siempre en transporte público, ¿no? Entonces como esas líneas rápidas unen como en una dirección radial de un centro a distintas periferias. Claro. Y encontré que Tigre estaba pasando algo como muy puntual, que era como una especie de, si bien es un límite difuso, pero era uno de los límites de la ciudad, donde se terminaba la ciudad, al menos hacia del Luján para la isla, y hacia el lado de Escobar, bueno, se va como de a poco disgregando. Ujú. Y el fenómeno puntual que hace crecer la ciudad en estos últimos años, que en Tigre es muy presente, que es el de los barrios privados, las urbanizaciones cerradas, Claro. que en Tigre ocupan más del 50% del territorio continental. Ujú. Y que Colony Park quería llevar eso al delta, digamos, a las islas. Y bueno, Claro. ahí, por eso como me interesé en las urbanizaciones cerradas, porque era bueno lo que estaba pasando ahí, al lado mío, de donde vivía. Sí, sí. Era medio empezás a escarbar y te das cuenta que es todo un desastre. Y lo que me interesa como mi producción como teórica, o mi manera de teorizar ese fenómeno, Sí. tiene que ver mucho con lo cultural justamente, porque bueno, es mi ámbito, ¿no? Hay mucha gente que lo analiza desde el lado del ambiente, ¿no? De la naturaleza, y que es bueno la pata más fuerte donde uno más lo puede ver, digamos, a los Sí. Por eso yo te preguntaba hace un rato, ¿qué compromiso para vos como artista poder reflejar como artista eso? Que otros agarrarán la dimensión política, ecológica, no claro, sé, lo, periodística. Yo claro, he cubierto Colony Park, pero no hice ni un dibujo. lo que quiero decir de lo cultural es que lo que me interesa es ¿Sí? cómo estos proyectos lo que barren es con un suelo, digamos, que no es solo, con un territorio que no es solo la fauna y la flora, ¿no? El ambiente como lo biótico y lo abiótico, sino también con una cultura, digamos, que se asienta en esos suelos, con un modo Claro, de vivir, con unos saberes que son los que están en esos suelos y no están en otros lados, ¿no? Una historia claro. local, por ahí mínimas, pero que no se repiten en ningún lado, entonces por eso son invaluables, ¿no? Que es lo que se conoce como patrimonio cultural tangible e intangible. Y revalorizar esas historias, esos saberes, esos patrimonios, me parece que es indispensable y es como uno de los ejes o el eje de esa línea de mis trabajos, que es el mismo que en Autoar, que esa fábrica abandonada que nadie recuerda. Pues a Starza se le recuerda un montón. Autoar No, está ahí, Autoar no, ni la pero nombran. está bien, está en segunda línea inclusive, porque vos pones Autoar y te aparecen cosas, pero alrededor de Autoar había un montón más Sí, chiquitas. sí, sí, claro, Entonces, claro, en toda esa zona, mi, sí. como mi trabajo idealmente es cubrir cada una de esas microempresas que había Ahora, ahí. de todos modos, vos en la actualidad estás viviendo en Olivos, Yo ¿no? estoy viendo en Olivos ahora. Y en el taller de ramos generales, ¿podés desarrollar estas cosas con los alumnos, con quienes van? No, no tanto, va por otro lado, Ah, sí. digamos. Ah, Taller de ramos generales sí, es el espacio que tengo con mi pareja, Antonella Androletti, sí. que es artista también. Es nuestra casa, es una casa taller en Olivos. Ujú. Eh,
y damos clases de oficios, ¿no? De dibujo, de encuadernación, grabado, sellos, etcétera. Pero cada alumno o alumna va con sus intereses propios, digamos, y uno los guía desde la práctica, desde el oficio o desde cómo desarrollar un proyecto propio, pero no. Y además, bueno, sí es el lugar donde nosotros producimos, entonces, bueno, en ese caso sí se da, obviamente, pues yo trabajo ahí. Claro. Pero no con alumnos, nunca surgió un trabajo grupal tampoco ahí adentro, como otra cosa. Y por ejemplo, en el caso de Yungas, cuando vos presentaste el proyecto, me imagino que debe haber sido así, si no, contame ahora. Pero iba por ahí, vos podías, digamos, tener tu propia visión, esta visión que acabas de comentar, o no eran prescindentes de la visión que tuviera el artista. ¿Cómo se dio lo de Yungas? No El rec- resultado fue la exposición ahí en la claro, Casa de sí. las Artes, ¿no? Sí, Sí. Yungas es un proyecto federal que dirige Raúl Flores, Ujú. que ya se hizo al menos en 5 provincias. Ahora está en Capital Federal. No me acuerdo exactamente qué provincias, pero No, está era bien. Tucumán, Córdoba, Mendoza y Corrientes, algo Grandes, así. sí, sí, sí. Raúl es un fotógrafo y gestor de Córdoba, justamente. Mm. Mm, Y con el apoyo del municipio de Tigre se hizo en Tigre este programa que recorre el país. Lo hicimos en la Casa de las Culturas Villa Carmen y nos juntábamos, creo que eran 2 veces por mes, cada 2 semanas. Y sí, o sea, no me acuerdo, yo ahí trabajé sobre autoar y lo que terminó, o sea, mi producción terminó siendo 3 pinturas, pero no recuerdo si yo, no creo que haya presentado, no creo que hayan pedido que tengas que presentar qué ibas a hacer, sino que era algo que iba a surgir ahí Ah, en las clases. surgía ahí del... Sí lo Ah, que te, sí lo que te piden, como en la mayoría de las concursos o presentaciones, es una declaración, como lo que llama un statement, donde vos decís cuáles son tus intereses, de qué va pero generales. sí, Sí. en tu arte, ¿no? Como qué es lo Claro, que querés claro. mostrar, o a mí me gusta trabajar, no sé, con los colores y de fragmentar la luz en un cristal y ver qué pasa, poner. Claro. Pues me gusta la física y lo fundamentás de alguna manera. Sí, sí. Eh, y tenés que mostrar producción previa, propia, ¿no? Una, car- También una, car- general, ¿no? De algo en una, particular. una carpeta, ahí Claro, elegís vos si claro. mostrás lo último o mostrás todo un desarrollo desde lo que Ujú. hiciste en los 15 años, no sé, o mostrás dentro, yo tengo obra que no tiene nada que ver con esto que estábamos hablando, como Claro. más, no, qué sé yo, no sé cómo definirla, eh, pero que no está anclada en un territorio, ni es tan, ni documenta nada, entonces uno puede elegir si muestro esto, o muestro lo otro, o muestro algo general, y un CV. En general piden eso, un CV, una declaración y qué obras hiciste. Y a Claro. partir de ahí un jurado elige. Y después sí, lo vas trabajando, justamente el trabajo era un acompañamiento de Raúl a cada uno de nosotros. En un si teníamos, algunos tenían un proyecto ya más firme, otros no. Entonces, bueno, su trabajo era guiarnos justamente. Mm. Ah, perfecto. Y, y después el otro proyecto que también yo nombraba, que me pareció muy importante y que también tiene eso, esa característica de colectivo en Martín García. Sí. ¿Cómo fue? Martín García, Proyecto Martín García es un proyecto de Javier Barrios. Ajá. Lo ideó él, que él Sí. es sociólogo y artista de zona norte. Músico, es de todo un poco. Y es un proyecto abierto, cualquiera está, en principio, cualquiera está invitado a sumarse. Es mutante, unos salen, otros entran. Y es un proyecto que empezó con
la idea era trabajar con el museo. Hay un museo en la isla de Martín García, un museo comunitario que hicieron los vecinos, un museo vecinal. Ujú. No tiene como los papeles de museo, digamos, pero es un museo con piezas que fueron donando los distintos vecinos, de historias de ahí de la isla y no sé qué. O sea, los propios vecinos lo organizaron y muestran. Sí, sí. Qué bueno. Y lo que tiene es que no tiene financiación de ningún tipo y las piezas están buenas, pero es un rectángulo, por decir, el museo, ¿no? Pues es un ambiente bastante amplio, pero no, sin divisiones, y todas las piezas están en el piso, la mayoría, contra las paredes. Ajá. Hay alguna vitrina con unos barcos, hay unas cosas lindas también, pero la mayoría están así, y algunas cosas colgadas. Entonces queríamos, dado nuestro saber hacer, digamos, dentro de la cultura y las dinámicas de museo, digamos, algo que conocemos, entonces podíamos aportar nuestros conocimientos a generar un guión de ese museo y poner nada, que se aprecie mejor y que se cuente una historia y juntar algún tipo de fondos para arreglar unas goteras que había y problemas de humedad. Pero eso Pero ¿y vos está. cómo te contactaste con Javier? ¿Por qué te interesó ese proyecto? No me acuerdo si yo me contacté o él me contactó. Ah, Pero bueno, yo había hecho este trabajo en Isla con Lonnie Park, entonces por ahí un claro. poco de ahí. Ah, bien. Y lo territorial y no sé qué, y bla, bla, bla. Supongo. Yo a Javier lo conozco de antes y otras personas que trabajan, que están dentro Claro. del proyecto también. Entonces, bueno, muchos ya nos conocíamos, otros no. Pero lo cuento rápido. Y lo que pasó en la isla después es que no pudimos trabajar en el museo mismo. También queríamos hacer hicimos algunas piezas para el museo. Ajá. Pero la isla Martín García es una entelequia como indescifrable casi. En- por ejemplo, es un lugar donde viven 100 personas, ¿no? Y Sí. tiene 2 kilómetros por 2 kilómetros. Ujú. Muy pequeño, muy poca población. Todos los terrenos son del Estado, no hay propiedad privada. Mm, Del Estado Nacional. no, creo que provincial. Ah, provincial, mira. Sí, porque Sí, dependen de la dirección de islas, que es de provincia, pero claro, votan intendente de La Plata y educación se las da San Fernando. claro. Es todo una cosa así medio rara. Una telaraña. Claro, entonces todo lo que hay ahí pertenece al Estado y el Estado puede hacer y deshacer a su antojo. Entonces, en un momento, con esta última gestión que por suerte se está yendo, eh, nos dijeron: no, bueno, el museo no pueden tocarlo porque acá ya hay un proyecto donde vamos a hacer esto y lo otro. Entonces no pudimos como proyectar más ideas sobre el museo. Qué bárbaro, o sea, se Así. cayó el leitmotiv. Sí, pero por suerte empezamos a trabajar con la escuela secundaria. Ah, Entonces ahora el proyecto Martín García está muy enfocado a talleres que estamos dando a la escuela y a la comunidad, digamos, y a trabajar a partir de la producción que hacen los chicos y las chicas en la ujú, escuela con nuestros talleres. está bien. Me parece que esos tres, ¿no? Los que decíamos, los de Colony Park, Autoar, el de Martín García, muestran un poco tu camino. Y Sí, y en todo esto, y el de después San Isidro también. el San Isidro también, que hablamos y lo mostraste. A San Isidro no llegué a ir Ah, a cubrirlo. lo mostré Sí, en la Galería Ambos Mundos. Fue también, claro, es fue en la algo. galería, sí, sí, me Empezó como acuerdo un que no. trabajo individual, un proyecto individual, que después lo abrí a que participen más artistas. Ujú. Ahí estaba yo como más como director, porque era el que más interesado estaba. Los otros decían: bueno, sí, San Isidro, qué sé yo, pero no estaban tan entusiasmados por ahí. Eh, porque me entusiasman cosas que son por ahí irrelevantes, parecen, ¿no? Como Claro, no, no, pero escúchame, historias mínimas que. la historia de Acasuso, el fundador de San Isidro, como vos Claro, sí. decías, alrededor de él se tejen un montón de historias. Sí, Es re a rica mí para conversaciones, escúchame, y no solo para los sanisidrenses.
Lo que pasa Sí, también, San Isidro, Acasuso, mi visión al menos, y la de, si uno lee la información dura, digamos, de su vida, sí, los datos, el tipo era medio un desastre, era traficante de esclavos, digamos, africanos, contrabandista, prestamista, compraba y vendía terrenos, como que estaba proveedor del ejército, tenía muchos negocios y le fue muy bien, fue un vecino muy adinerado de la ciudad de Buenos ujú, Aires. sí, sí. Pero bueno, entre sus actividades había algunas que eran más o menos turbias. Entonces, algunos artistas decían, bueno, ¿para qué vamos a contar la historia de este tipo que por ahí, ¿por qué no contamos a alguien que nos interese, que queramos resaltar, ¿no? Alguien que haya hecho las cosas que nosotros dentro de este ideal, de esta cosa de, bueno, que está bien y que está mal, ¿no? Por ahí es medio ambiguo a veces. Sí. Hay gente que te dice, no, bueno, pero era otra época. Pero es cuestión de entender lo Es otra. cultural también, ¿no? Porque en definitiva, digamos, esos artistas que quieren mostrar con cuestiones más positivas, ¿verdaderamente son tan conocidos? ¿En qué sentido? O sea, y que son todos seres humanos, Ah, que en definitiva si uno se pone a buscar, ese es un pensamiento que tengo yo más como periodista, creo, ¿no? mm. Eh, así No, por ahí que, en el claro, sentido del espíritu de este programa, como que vos decís, ¿no? Contar historias que resultaban bien o contar historias que resultaban mal. ¿Cuáles elegís contar? Entonces, bueno, a veces, en este caso es una... Yo lo tomo medio para la joda igual la historia de San Isidro, pero bueno, de Acasuso, claro, como lo llevo por ahí. está bien. Lo que quería preguntarte entonces, con toda esa línea de trabajos, en este momento del programa, por ahí un poquito antes, porque la verdad que venimos conversando y se nos pasó bastante, Ah, ok. pero eh, vos, ¿cómo sentís que tu trabajo de artista y tu trabajo en los colectivos tiene que ser apoyado? Y te lo planteo ya a esta altura de los 10 o 12 programas que tenemos, y con este tiempo que nos queda, que es bastante poco, así, sin muchos preámbulos. ¿Cuál es el lugar que tiene que tener el Estado? Porque a lo largo de los programas los artistas han dado su visión, su posición, su necesidad. Es decir, algunos directamente han dicho, mira, en la medida en que no se metan es lo mejor. Otros exigen más. ¿Cuál es tu posición con ese trabajo tan frondoso, tan fuerte que vos haces, de investigar, de buscar, de ir a un lugar, de ir a otro? ¿Cuál es el lugar que tiene que tener el Estado municipal, no sé, el Estado nacional, el provincial, lo que sea? Eh, las organizaciones de la sociedad civil, los otros de la sociedad, para que el artista pueda cumplir con su función. Por eso ni siquiera me refiero al Estado solamente, sino a los otros, ¿no? A esto que vos planteabas, bueno, la sociedad. Claro, ¿Qué hace con sí. los artistas? No es tan fácil de responder. En el caso de la sociedad, por decirlo, lo mejor que puede hacer la sociedad por un artista visual, digamos, Ujú. es comprarle obra, Ajá, está bien, claro, y sí, que es lo que menos sucede en este momento en Argentina. El tal circuito es cual. como muy chico Ujú. de compra de obra, el mercado de obra, digamos, Claro, sí, sí. es muy acotado. En otra época había como más una costumbre de cierta clase media, de comprar obra, ¿entendés? Accesible, no te digo grandes coleccionistas que a Malita Fortaban, ¿entendés? Claro, Como esa cosa de comprar un cuadrito y ponerlo en la casa. Eh, Eso por empezar, por un lado. bien. Después, igual es como algo, es bastante, ¿no? Pero después asistir a los eventos que se hacen. Eso también, ¿no es Eso es cierto? importantísimo, sí. Vos sabés que a mí me llamó la atención, me lo voy a contar en un segundo, nada más no quiero quitarte tiempo, pero en el Salón Primavera, por ejemplo, eh, los cuadros estaban en un sector techado, digamos, ¿no?
y las producciones, estaban en un sector techado. Y el acto y eso se hizo al aire libre. Después la gente se quedó ahí. O sea, costaba arrearlos. La idea, digamos, del Salón Primavera es que todo el mundo vaya a ver las Sí, bueno, obras. pasa, en una inauguración pasa eso, es difícil ver las obras, poder apreciarlas ya de por sí porque hay mucha gente, no Mm, sé, uno va a hacer sociales, digamos, que está también, bien que claro. sea así, también. Ujú. No, Bueno, lo que de pasa es hecho, que sí, en sí, este Primavera no quedaban colgadas claro, después. ese es el problema cuando cuando es Claro. solo un día. Eso en cuanto a la población civil, por decirlo de alguna Claro, manera, claro, sí, eso en cuanto a los civiles, a la sí, sociedad, a la sí. sociedad civil. Esas Está dos bien, que cosas ya compren son, obras y que vayan a verlas. sí, Está bien, que va a ir es fundamental, es bastante claro. fácil, Sí. es gratuito por lo general. Mm, Y comprar, bueno, ya es un montón, pero es algo. Hay ujú, muchas, no, por ahí no es una obra, es un ujú, libro, es la entrada de un teatro, claro. como porque tenemos que vivir los artistas también. Sí, tal cual, claro, sí, sí. Es- y después el Estado también apoyar, hay muchas maneras de apoyar. eh, los lugares, de nuevo, los lugares de exhibición es uno, Ujú, los museos, que haya más museos, eso sería buenísimo. Pero también ver, bueno, el perfil de los museos, que tengan una proyección de adquirir obras de artistas locales, que estén vivos, también como para apoyar a esas personas que den premios, que haya salones con premios monetarios también, que haya, porque nos tenemos que comprar, o sea, para producir esas obras tenemos que comprar materiales y destinar claro. tiempo, Ujú, que si después no las vendés porque no hay quien las compre, bueno, algún tipo de ayuda siempre viene bien, digamos, en ese sentido. Porque uno termina trabajando así por amor al arte, como se dice, y buscando la plata en otros lados. claro. No, y aparte con este planteo que vos hacés de poner mucho, digamos, por ahí el producto uno lo ve, digamos, en un cuadrado, ¿no? O en una instalación, no sé, en un ambiente, en un rincón de un ambiente. Pero para llegar a eso hubo mucho movimiento detrás, ¿no? Sí, En tiempo, en sí, objetos. sí, sí. O sea, los Bueno, vos te municipios... mudaste justo, o sea, porque vos vivías en Tigre, estás viviendo en Olivos. Tigre tiene un fondo para los artistas. Mm, así, mal y pronto, no recuerdo que otros municipios lo tengan. Tigre lo tiene. No, otros Este, municipios tienen lo que se eh, llama el presupuesto participativo, por ejemplo, que es para entidades sí. culturales, que también es bastante Sí, lo bueno. tiene Vicente López, pero Vicente no, López, no vi que San sí, pero Fernando lo funciona. tuvo en algún momento, no sé si lo sigue Sí. teniendo. No, Sí, no, hoy en día no lo pero tiene lo San Fernando. tuvo, El lo que tuvo. tiene es Vicente López en la actualidad, pero no vi que se presentaran No, muchos sí, funciona. proyectos artísticos, ¿sí? No sé si se presentan muchos o no, O por ahí no los publicitan son tanto. más bien culturales, no Ajá, necesariamente artísticos. ajá. Y muchos son para entidades que tengan alguna personería jurídica, Bueno, como yo recuerdo para, un importante en para un Vicente club López, de el Lorca, deportes, ¿no? para puede ser una asociación de jubilados, unos Boy Scouts, de todo tipo de cosas culturales en general, no necesariamente Ajá, el arte. eh, o un centro cultural, etcétera. Sí, todos, tanto Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López tienen como a sus líneas de apoyo a la cultura, ujú, pero bueno, nunca alcanza, ¿no? Digo, claro. no es que quiero más, pero no es mucho, digamos. Y lo que pasa en general, más allá de los fondos, de los espacios que hay, es que lo que yo veo al menos, o lo que fui viendo en mi experiencia, es que tampoco uno, más allá de la plata que dan, estaría bueno que haya más presupuesto en general, que haya más gente trabajando en cada dirección, porque por ahí hay dos personas. Claro. Entonces, vos como artista, no sé, tenés que acercarte ahí, ¿no? Le es difícil a las direcciones o secretarías, subsecretarías de cultura ir a buscar esa gente, ¿no? Claro. E ir a ver qué está haciendo las personas y poder brindarles su apoyo o convocarlas a que participen de sus espacios Ujú, estatales, municipales. Entonces, y a veces uno no sabe que uno puede ir y presentar una carpeta. claro. Entonces termina quedando muchas veces en un mismo circuito de gente conocida, porque no se da la suficiente de difusión, o que no están estas herramientas para ir a
encontrar estas personas, estos otros creadores dentro de los municipios, ¿no? Ujú. Entonces eso, poder robustecer esas carteras, esas secretarías, ministerio, bueno, ministerios no son, pero bueno, ministerio a nivel nación también y a nivel Claro, provincia claro, lo sí, mismo. sí, 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 Siempre hay, o sea, hay esas algunas... funciones, áreas. Sí, muchas veces acá quienes vinieron dicen que a veces justamente esas funciones se entregan a alguien que no tiene un proyecto cultural o artístico, sino más bien que no consiguió otro lugar. Sí, bueno, Pero hay por de lo que vos todo, hay de decís, todo. habría que ampliar. Está bien, sí, sí, Para mí sí, me como parece que los bárbaro. equipos sean más grandes, porque pasa, sí, por lo que conozco, porque los conozco a muchas de estas personas de las que estamos hablando, Sí, que claro, ejercen esas funciones en los distintos municipios y de golpe les toca hacer todo, ¿entendés? claro, también. La persona que es secretario o secretaria de Cultura tiene que estar montando una muestra y barriendo el piso. Eh, y así como que no se puede. Es muchísimo, mucho trabajo que recae sobre una persona. Ujú. Bueno, Santiago, se nos hicieron las 9 de la noche. Podríamos seguir, ¿eh? Seguramente cuando este ciclo continúe vamos a seguir hablando Vale, me de artes. Te gustaría. agradezco muchísimo la conversación, la visita y bueno, más que saludarte y vuelvo a repetir, esperemos que volvamos a encontrarnos. Con seguridad, en algunas de las muestras y las actividades nos vamos a seguir encontrando como hasta ahora, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Muy bien, era Santiago Fredes, el artista visual Santiago Fredes. Ya se nos pasaron las 9 de la noche, pero siempre tenemos un momentito más para hablar de lo que podemos hacer el fin de semana. Tenemos 3 actividades muy, muy interesantes. Una, como hablábamos con Santiago recién, creo que va a estar en Tigre, exactamente. Se presenta una historieta sobre un libro de Haroldo Conti, Mascaró, el cazador americano, ¿m? en el espacio el Astillero, que tiene una librería que se llama Sudeste Libros. El viernes a partir de las 7 de la tarde se va a presentar esta historieta, Mascaró, la historieta, que es de Fer Gris y de Daniel Shore. La entrada es gratuita y el Sudeste Libros y el Centro Cultural Astillero está en Pasaje Müller 854. Después en San Fernando, el domingo, nosotros en nuestro ciclo no hablamos seguramente porque yo soy periodista, ¿no? Y uno no es profeta en su tierra o en casa de herrero cuchillo de palo, pero no hablamos mucho de las producciones periodísticas en la región. Pero la revista Timbó Cultural, la verdad, que es un proyecto contemporáneo muy, muy bueno sobre el arte en la región. Este domingo 8, a partir de las 7 de la tarde, en el Bar de Arte de San Fernando, la revista Timbó Cultural, que empezó en papel y ahora es digital, va a presentar un libro de sus 10 años. 9 técnicamente, bueno, porque este año ya dejaron de salir en papel. Esto va a ser entonces, el libro se llama Aguas Ardientes, es sobre la revista Timbó y va a ser el domingo 8 de diciembre. A partir de las 19 en Bar de Arte, en Constitución 654. Y también en San Fernando, para no seguir viajando, el sábado FM La Barca, una radio comunitaria amiga en la región, creo que cumplen ya como, no sé, 18 años. Cumplen y lo van a festejar a partir de las 7:30 de la tarde, ahí en Constitución, en la calle directamente, que es en la Plaza de San Fernando, en Constitución al 900, a partir de las 7 de la tarde. Va a estar cantando María Bradley, que estuvo por acá, por nuestro programa. El coral de hoy, que dirige el gran coreuta Ricardo Maresca, la verdad que está para ir. Esto va a ser entonces
el sábado a partir de las 7:30 de la tarde. Muy bien, ya se nos pasaron las 9 de la noche. Esto fue bueno, nada eso. Los esperamos la semana que viene en el último programa del ciclo 2019. Hasta el jueves.